Estamos en comunicación con Iván Ojeda y ojo este tema, antes hasta nos costaba digerirlo de Dirección General de Estadísticas y Estadística censos. Encuestas y censos. Encuestas y Censos, Censos. ¿cierto? Hoy Nos faltó encuestas. directamente se convirtió en el Instituto Nacional de De Estadísticas, ¿verdad? Instituto Nacional de Estadísticas. Su INE. director, INE. INE, es Iván Ojeda, quien le queremos pedir un avance, director, de lo que entiendo me parece muy importante porque va a ser un instrumento para reactivación económica, para control. Se terminó el estudio, el análisis de los puestos laborales en tiempos de pandemia y entendí que abarca hasta diciembre del año 2020. Y este va a ser un instrumento muy importante. Hola Iván, buenas tardes, gracias por atendernos. Sabemos que va a ser una presentación completa ya el viernes, pero anticiparnos nomás, ¿cómo nos encontró en cuanto a puestos de trabajo la pandemia? Muy buenas tardes, apreciado Oscar. Un saludo fraterno a Fito y a Menchi también. Y quiero ser el primero en saludarle a Menchi en la víspera del Día de la Mujer Paraguaya. Así que Muchas todo el gracias, homenaje Iván. para las mujeres ya en la víspera. Y como muy bien decías y señalabas, Oscar, lo que ya presentamos es el informe de la encuesta permanente de hogares continua correspondiente al cuarto trimestre del año 2020 sobre la fuerza de trabajo. Es importante analizar primero lo que sucedió con la fuerza de trabajo, puesto que esencialmente esto está compuesto por los ocupados y los desocupados dentro de las personas mayores de 15 años. Y en este cuarto trimestre verificamos un dinamismo en aumento y así la fuerza de trabajo creció a un 72,4%. Es interesante analizar lo que pasó en los trimestres anteriores. En el segundo trimestre del año 2020, esta fuerza de trabajo estaba en el 70% y en ese momento más duro, digamos, o cuando se da el primer caso de COVID en el Paraguay, en el 7 de marzo, el gobierno va a una serie de medidas restrictivas que tienen que ver, como por ejemplo esa fase de cuarentena, fase cero, como se dio en llamar, en donde nos pidieron que nos salgamos de nuestras casas. Y en esa época tuvimos 37 días de cuarentena fase cero. Y ahí la fuerza de trabajo cayó a un histórico del 66%, que fue el dato, digamos, registrado de menor cuantía en la historia, o sea, desde que hacemos esta encuesta permanente de hogares. Para entender lo que pasa dentro de la fuerza de trabajo, tenemos que entender los elementos por los cuales está compuesta la fuerza de trabajo. Analizamos el desempleo, que es una persona que no trabajó ni siquiera una hora en los últimos 7 días anteriores a la encuesta. Esa persona tiene que estar disponible para trabajar y tiene que decididamente buscar trabajo por el medio que sea, a través de llamadas telefónicas, internet, conversación con sus parientes, lo que sea. También el otro componente de la fuerza de trabajo es la subocupación por insuficiencia del tiempo. El grupo poblacional compuesto por personas que si bien realizan una actividad económica, tienen más tiempo para dedicar o para buscar trabajo y no consiguen. Y finalmente tenemos esa población clasificada como inactivos circunstanciales, que son esas personas que por cuestiones de la pandemia y no existía el mercado laboral, digamos, activo, no pudieron salir a buscar. En síntesis, los desempleados hoy día son aproximadamente 266,000 personas. Vemos en comparación al trimestre anterior una reducción de 28,000 personas, o sea, hay menos desempleados en comparación al trimestre anterior. Si hablamos de los subocupados por insuficiencia del tiempo, estamos en alrededor de 233,000 personas
comparado al trimestre anterior, también vemos una reducción de casi o de 2 puntos porcentuales. Esa población calificada como inactiva circunstancial, vimos ya una reducción importante de alrededor de 50.000 personas. En síntesis, la suma de todas las personas que tienen algún tipo de dificultad en sus temas laborales hoy está en 561.000 personas. Si comparamos con el trimestre anterior, vemos una reducción de 146.000 personas. Y si comparamos con el periodo más duro de ese segundo trimestre, que existían 718.000, vemos una reducción de cercano a los 200.000 personas que dejaron de tener problemas de alguna manera, con su trabajo, ¿verdad? Hicimos también un cálculo para ver qué porcentaje representa esto de la fuerza de trabajo total. O sea, toda la gente mayor de 15 años que está activa para trabajar, ya sea está ocupada o está desocupada. En el tercer trimestre del año 2020 afectaba al 19%, o sea, al 19% de la fuerza laboral del Paraguay estaba con algún problema de trabajo. Para el último trimestre, octubre, noviembre, diciembre del año 2020, eso se redujo en un 4.1 puntos porcentuales, para decir que hoy prácticamente estamos en un 15% de la fuerza de trabajo afectada, digamos, de alguna manera. Entonces, lo que se verifica aquí es una mejoría en la actividad económica, que es también muy característica al cuarto trimestre de cada año, en donde la gente empieza a activar o busca alternativas, digamos, laborales. Entonces, este es un poquito el primer avance que quiero compartir con ustedes. Excelente. Para ponerme a disposición. No, me parece, son datos suficientes. Nosotros queremos remitirnos después a la presentación de toda la documentación para tener un panorama cierto, porque hasta el propio Banco Central en un reciente informe divulgaba un porcentaje optimista respecto a lo que muchos creíamos que iba a ser prácticamente un desastre. Y si bien hay muchas personas, no hay que dejar de considerar eso, que se quedaron sin empleo, con sus empresas en quiebra, tienen que comenzar de nuevo, cambiaron de rubro, etcétera. No es una preocupación menor, Iván. O incluso actividades que solamente van a ser de vuelta activadas, perdón por el juego de palabras, una vez que todos estén inmunizados con la vacuna. Porque por ejemplo, si empezás a pensar en ese tipo de eventos multitudinarios, de conciertos, eso hasta que no haya inmunización de por lo menos el 50% de la población, va a ser imposible que van a estar en actividad. Y tenemos que acordarnos de ellos, porque uno piensa y dice, sí, los porcentajes nos muestran optimismo, hay mucha gente. Tenemos que pensar en esos que quedaron, como se dice, colgados. Y ahí el trabajo con política de Estado y con impulso del sector privado, desde donde se origina fuente de trabajo, vamos a estar pendientes. ¿Cuándo va a ser el lanzamiento oficial, Iván? Nosotros ya presentamos esto, sí. Oscar, el viernes pasado. Ah, el viernes. Pensé que era este viernes. Sí. No, pensé que era el viernes. Sí, lo presentamos el viernes pasado en un conversatorio abierto, y también destacar que la metodología que nosotros seguimos es la recomendada por la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, esto hacemos así para tener el rigor científico necesario que nos permita la comparación con los otros países, y también, por supuesto, en la línea histórica. También esta recuperación de estas 135.000 personas aproximadamente que ingresan o que se ocupan nuevamente están mayoritariamente en el sector terciario, que tiene que ver con una recuperación de comercios y demás. Y en menor, digamos, cantidad, pero también se nota una recuperación si comparamos el tercer y el cuarto trimestre del mismo año en las áreas de construcción y también de industrias manufactureras, ¿verdad? Entonces también nos dimos cuenta que por categoría de ocupación vemos
una reducción del trabajo por cuenta propia, también una reducción del trabajo familiar no remunerado y sí un aumento del empleado privado. Entonces, porque ese era un fenómeno que se dio en trimestres anteriores, en donde veíamos que la gente salía de su trabajo o se acogía al subsidio del IPS y buscaba otra alternativa. Entonces crecieron los cuentapropistas, los emprendedores, pero en este cuarto trimestre estamos viendo que la gente se está volviendo a emplear, está volviendo al mercado laboral. Son datos también que arrojan este informe y Fito y Mench. Bueno, disculpa, yo recibí un informe que decía este viernes y pensé que era este viernes, ya fue por lo visto un informe anterior y lo recibí esta semana. No importa, son datos importantes y esperamos contar con ese resumen para tener aquí sobre la mesa de repente datos como material de consulta. Sobre todo, por ejemplo, me interesa saber qué porcentaje de esas personas que hoy están de vuelta incorporadas al campo laboral tienen algún tipo de seguro social, cobran salario mínimo, ese tipo de información que también es importante. Bueno, y lo vamos a solicitar. Gracias. El mercado. Iván, gracias por el tiempo, muy amable. El agradecido soy yo porque gracias a ustedes también le damos valor público al dato, a las órdenes siempre cuando ustedes requieran. Hasta luego. Bueno, gracias Iván, nuestra invitación a partir de ahora